Amigos, antes que nada los invito a suscribirse y darle un vistazo a mi nuevo canal, que en unos días estará disponible el primer video oficial. Son top 10, 25 curiosidades, cosas que no viste de las películas y también historias de crímenes reales. Todo eso y más en Soy Blaze, un canal diferente pero con la misma fórmula. Ahora sí, continuemos. En el mercado existen motos deplorables, modelos anticuados que ya no deberían venderse, o no al menos a ese precio. Las siguientes motos son una prueba terminante de que siempre se puede poner peor. Algunas son malas de nacimiento, o sea que desde el primer día vienen con prestaciones pobres que no vale la pena escatimar. Otras por otro lado fueron buenas máquinas en su tiempo, pero ahora ya no son una opción. Todas las siguientes son motos que por su altísimo precio, un inestable manejo o sus pobres cualidades son inconvenientes a más no poder. Claro, a menos que las hayas comprado de segunda mano y a mitad de precio. Si no, pues lo siento. Para hacerlo más interesante les voy a contar cuáles son las malas y enseguida cuál sí es una inversión inteligente. Por lo tanto, estas son las 7 motos más inconvenientes, parte 2. Número 7. Honda CB250 Twister. Los de Honda casi siempre tienen platos fuertes sobre la mesa, pero la CB250 no es parte de eso. Pagar tanto dinero por ese motor, con 22 caballos y un enfriamiento inferior, no es la compra más inteligente. Por un poco más de dinero tienes la TUC 250 con 30 caballos, refrigeración líquida y componentes de mayor calidad. El manejo ni se diga. Y lo digo así porque casi cuesta lo mismo. De verdad que no me lo creo. Esta CB250 no debería ser la primera opción en tu mente. Tiene cosas mejorables por todos lados, desde el mismo motor hasta la suspensión que por ese dinero no vale lo que pagas. Esta viene con un motor SOHC enfriado por aire y aceite. Este genera 22.4 caballos de fuerza y 22 Nm de torque. Todo esto con una transmisión de 6 velocidades estándar, que hasta ahora es lo más destacado. Ambos frenos son de disco, lleva horquilla convencional adelante y monoamortiguador posterior. No digo que sea la peor moto del mundo, pero por todo lo que pagas debería costar la mitad, o bueno, un poquito más. Su precio es de 75.990 pesos mexicanos, equivalentes a 3.975 dólares americanos, 14 millones de pesos colombianos y unos 236.000 pesos argentinos. Esta de verdad que no. Número 6. Yamaha XT250 Teneré. Para dar una vuelta al cerro, esta no está nada mal. De hecho, es suficientemente buena para el propósito que se fabricó. Lo malo es que pagarás 100.000 pesos por una doble propósito que debería costar 30.000 menos. Su potencia no es tan baja, pero tampoco es como sentir el cielo cada vez que subes el monte. Existen en el mercado opciones muchísimo mejores que esta. Por ejemplo, está la Suzuki V-Strom 250 que cuesta lo mismo y te ofrece doble cilindro, mejor suspensión y mayor potencia. En general sus prestaciones son decentes pero rozando en lo monótono. Desembolsar esa cantidad de dinero no sería un problema si ofreciera más de dónde. Esta viene con un motor 249 de un solo cilindro. Este genera 20.4 caballos de fuerza y 19.4 Nm de torque. Todo esto va enfriado por aire y aunado a una transmisión de 5 velocidades estándar. Lleva horquilla telescópica adelante y monoshock posterior. Ambos frenos son de disco sencillo y pesa 132 kilos. Su precio es de 110.000 pesos mexicanos, equivalentes a 5.755 dólares americanos, 19 millones de pesos colombianos y unos 342.000 pesos argentinos. Número 5. Vento Crossmax 250. Vento se vende a sí misma como estadounidense, cosa que todos sabemos no es del todo cierta. Sus modelos en general están a buen precio y son interesantes para lo que ofrecen, pero como era de esperarse, hay un patito feo dentro de la familia. Puede que más, pero por ahora solo hablaremos de la Crossmax 250. Esta es una moto a doble propósito que sin problema puede andar por el tráfico de la ciudad. Lo que pasa es que es demasiado inestable, poco potente y lo peor, que existen mejores opciones por casi el mismo dinero. Está por ejemplo la confiable Honda XR 150L de toda la vida, una doble propósito que cumple todos sus propósitos, o sea 100 centímetros cúbicos menos y ofrece mejores números. Eso ya te debería decir algo. En sí la firma Vento no es costosa, el precio para hacer una 250 es bastante acertado, pero la Crossmax tiene una mecánica pobre, un manejo precario y competencia que sí la hace. Esta viene con un motor de un solo cilindro 250. Este genera solo 12 caballos de fuerza y es enfriado por aire. Todo esto con una caja de 5 cambios estándar.
Lleva horquilla hidráulica delantera y monoamortiguador posterior. Ambos frenos son de disco. Pesa 126 kilos y su tanque se llena con 12 litros. Su precio estimado es de 35,000 pesos mexicanos, equivalentes a 1,831 dólares americanos, 6.2 millones de pesos colombianos y unos 108,000 pesos argentinos. Número 4. Honda CB650F. Cuando recién se lanzó esta no era una mala moto, pero como suele pasar con Honda, al final sigue vendiendo modelos que están pasados de tiempo. Motos que ya no deberían venderse y mucho menos a ese precio. Lo que pasó con la CB500F también le sucedió a la CB650F. En su momento, era una moto que sobresalía por su excelente velocidad final, prestaciones razonables y un precio acorde. Pero ahora la CB650 se ha convertido en un modelo que el tiempo se llevó. No los culpo si ustedes la tienen desde hace años o de segunda mano, pues sigue siendo muy buena. Pero si estabas pensando en adquirirla de agencia, totalmente nueva y reluciente, amigo, déjame decirte que estás cometiendo un error. Por el mismo dinero te llevas mejores opciones, que sin irnos tan lejos, la CB650R recientemente lanzada, pues vale casi lo mismo y ofrece mejores números. Bien, la CB650F tiene una posición de manejo ligeramente adelantada, pero cómoda, una transmisión suave y un motor potente, solo que no vale lo que cuesta nueva. Esta viene con un motor 649 de 4 cilindros. Este genera 90 caballos de fuerza y 64 Nm de torque. Todo esto refrigerado por líquido y aunado a una transmisión de 6 velocidades estándar. Ambos frenos son de disco con ABS opcional. Pesa 208 kilos y su tanque se llena con 17 litros. Su precio es de 180,000 pesos mexicanos, equivalentes a 9,000 dólares americanos, 30 millones de pesos colombianos y unos 560,000 pesos argentinos. Número 3. Dynamo Renegada 250. No les voy a negar que no se ve bien, porque a mí me gusta su diseño, pero fuera de eso es una moto que no vale la pena escatimar. La verdad es que su costo no es alto si lo comparamos con otras, pero simplemente no es una buena opción. Desalentadoramente es una alternativa muy pobre mecánicamente, baja potencia, enfriamiento arcaico y un rendimiento indigno. Si volteamos a ver una mejor opción, lo que se me viene a la mente ahora es la Bajaj Avenger Cruise 220. Esta no solo ofrece mejores prestaciones, sino que además cuesta prácticamente lo mismo. La Renegada 250 no debería ser considerada siquiera como tu primer moto. Ofrece cosas sinceramente que no valen lo que pagas. Esta viene con un motor SOHC 223, que genera solo 16 caballos de fuerza y es enfriado por aire. Todo esto con una caja de 6 velocidades estándar. El freno delantero es de disco y el posterior de tambor. Lleva horquilla convencional en ambas partes. Pesa 150 kilos y su tanque se llena con 15 litros. Su precio es de 41,190 pesos mexicanos, equivalentes a 2,155 dólares americanos, 7 millones de pesos colombianos y unos 130,000 pesos argentinos. Número 2. Vento Nitrox 200. Lastimosamente tenemos de nueva cuenta la firma Vento, una marca que no sé cómo se venda en otros países, pero que a fin de cuentas es lo que es. La Nitrox 200 hace un par de años dio el salto a la polémica por imitar de pies a cabeza la aclamada Duke 200. Eran tan parecidas estéticamente que no sé cómo no hubo demanda, desde la suspensión que es totalmente mejorable, hasta un enfriamiento por aire que bien podría ascender al siguiente nivel. Por un poco más te puedes llevar un Apache RTR 200 2.0, que en su segunda generación viene con detalles bastante interesantes. La Nitrox 200 viene con el motor 200 de un solo cilindro. Este genera 14 caballos de fuerza y es enfriado por aire. La transmisión es de 5 velocidades estándar. Lleva horquilla hidráulica adelante y monoshock posterior. El freno delantero es de disco y el posterior de tambor. Pesa 132 kilos y su tanque se llena con 13 litros y medio. Su precio estimado es de 35,000 pesos mexicanos, equivalentes a 1,831 dólares americanos, 6.2 millones de pesos colombianos y unos 108,000 pesos argentinos. Número 1. Yamaha XB250. Yamaha es una firma que siempre hace las cosas bien, pero como todas las marcas también tiene un patito feo en la familia. Un patito feo y bastante caro. No se me ocurre en este momento contra qué moto compararla, pero la nueva XB250 que sacaron no es una compra inteligente, a mi parecer. A pesar de contar con buena tecnología o un frenado decente, en general es una moto que nació muy costosa para lo que ofrece. Y eso es de lo que tanto hemos estado hablando el día de hoy. Te están vendiendo marca, claro, y también te venden calidad, pero las cualidades se quedaron muy cortas. Esta viene con un motor de doble cilindro 249 NV. Este genera 22 caballos de fuerza y va enfriado por aire. Todo esto con una transmisión de 5 velocidades estándar. Lleva horquilla telescópica adelante y doble amortiguador posterior.
pesa 148 kilos y su tanque se llena con 9 litros. Su precio es de 100,000 pesos mexicanos, equivalentes a 5,200 dólares americanos, 18 millones de pesos colombianos y unos 311,000 pesos argentinos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Dale like si te ha gustado. Nosotros nos vemos muy pronto.